Tema trigonometría. Vamos con las razones trigonométricas inversas. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para calcular ángulos sabiendo el seno, coseno y tangente. Es decir, hasta ahora yo daba el ángulo 30 y sabíamos el seno de 30 grados. Pues yo lo hacía, cogía la calculadora. Ahora al revés, yo doy quién es el seno y tenemos que averiguar cuál es el ángulo cuyo seno, coseno o tangente tiene ese valor. Para eso va a servir las razones trigonométricas inversas, que simplemente os voy a enseñar a usar la calculadora. Esto vamos a hacerlo directamente con calculadora, no hay aquí más historia. Es saber cómo con una calculadora, si yo sabéis el seno de un ángulo, podemos averiguar de qué ángulo estamos hablando. Cuando hablo de seno, seno, coseno o tangente, de cualquiera de esas tres razones trigonométricas que hemos visto. Es decir, vamos con las definiciones teóricas, luego ya veremos un caso práctico. Si seno de alfa es igual a x, seno de un ángulo, alfa recuerdo que es un ángulo, y esta x es lo que me da el seno. Lo que hemos hecho de caso del cateto opuesto entre cateto contiguo sería nuestra x. Perdón, cateto opuesto entre hipotenusa, opuesto entre contiguo es la tangente. Pues ese valor que me da el cateto opuesto entre la hipotenusa es la x, y eso me lo dan. ¿Cómo calculo yo el ángulo alfa? Pues con una función que se llama arcoseno de x. Se lee arcoseno de. En la calculadora lo encontraréis como sin menos 1. Normalmente está encima de la tecla de seno, con lo cual habrá que darle antes a la opción de inversa, que es la shift o pone inf, normalmente en la calculadora. Y exactamente igual, si me dan el coseno de alfa, me dan lo que es el cateto contiguo entre hipotenusa, tengo ese valor, pero ¿quién es el ángulo? Pues hago la función que se llama arcocoseno. Arco significa ángulo. El arco cuyo coseno es x. Significa esto. Este alfa hablamos de ángulos. Arcocoseno, el calculadora pondrá como cos menos 1, ¿verdad? Y exactamente igual, si la tangente de alfa es x, ¿cómo sé yo quién es el ángulo cuya tangente da x? Pues no tengo más que hacer la arcotangente de x, ¿verdad? La calculadora, en vez de tg, suele poner tan elevado a menos 1, la función inversa. Es decir, ¿para qué vamos a aplicar esto? Yo, por ejemplo, yo digo, calcula el ángulo alfa sabiendo que el seno de alfa es 0,95. Yo sé que el seno es 0,95. ¿Quién es el ángulo cuyo seno vale 0,95? Pues cojo mi calculadora y ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues el arcoseno de 0,95. Cojan la calculadora, háganlo, sobre todo si saben utilizarla. Ese sin menos 1 de 0,95, que si lo habéis hecho bien, redondeamos a 3 decimales. Nos acostumbramos siempre a poner 3 decimales de redondeo. Pues 71,805 grados. Hablamos de un ángulo, estamos trabajando con grados. ¿De acuerdo? Bien, pues otro problema que podemos aplicar, ¿no? Yo tengo un triángulo, fijaros, si me dan esos dos lados, yo ya puedo saber qué ángulo es. La aplicación sí ya es más interesante. Cualquier triángulo, rectángulo, hablamos de triángulo rectángulo, si me dan dos lados, puedo hallar lo que miden los otros dos ángulos agudos. A partir de 90 grados, puedo averiguarlo. Por ejemplo, ese ángulo alfa. Tengo 3 y 4. Para ello, tengo que pensar lo siguiente. Estoy pensando qué lados tengo. Con respecto a ese ángulo alfa, el 3 que es el cateto opuesto y el 4 que es el cateto contiguo. Y una vez que sé cuáles son los lados que tengo, cateto opuesto contiguo, ¿cuál de las tres razones trigonométricas me relacionaban esos dos lados? El opuesto y el contiguo. Pues la tangente. El tangente es cateto opuesto entre cateto contiguo, ¿verdad? La tangente es esa razón trigonométrica que me relacionaba los dos catetos, con lo cual yo sé que tangente de alfa es igual a quién. ¿A quién es igual a tangente de alfa? Opuesto entre contiguo, 3 entre 4. Yo sé cuánto vale la tangente, 3 cuartos, 0,75, como queráis poner. Y si sé la tangente, con lo que hemos aprendido ahora,
Pues exactamente igual. Vamos a saber quién es el ángulo, que alfa va a ser la arcotangente de 0,75, 3/4, ponéis bien con la calculadora como queráis. Cojo mi calculadora y yo estoy seguro de que en un triángulo cuyo cateto opuesto mide 3 y el contiguo mide 4, tener la completa seguridad que ese ángulo va a medir 36, casi 37 grados. 36,870 grados. Es lo que seguro va a medir ese ángulo. Repito, saber utilizar la calculadora. ¿Y para qué sirve? Para calcular el ángulo cuyo seno sea tal, cuyo coseno sea tal. Es decir, en este caso, si en vez de ser el 4 llega a ser una hipotenusa, si teníamos el cateto opuesto y la hipotenusa, hubiera usado el seno y luego el arcoseno. Si los datos que me dieran hubiera sido el contiguo y la hipotenusa, hubiera utilizado el coseno para luego utilizar el arco coseno para poder encontrar el ángulo.